a todos. En esta oportunidad vamos a presentar el solucionario del examen parcial de estática de la sección H con el profesor Gamio del ciclo 22.1. Para ello, el examen parcial se basó en un temario un tanto interesante, el, el cual comprende temas como momento resultante de fuerza, momentos de par de fuerzas, también lo que son cargas distribuidas sobre una línea o sobre una superficie, también para calcular el centro de presión. También tenemos equilibrio de cuerpos rígidos, ya sea apoyados, también con conexiones, como por ejemplo la rótula en este caso. Y finalmente tenemos el tema de vigas, donde debemos calcular la fuerza cortante, el momento flector y cada uno de ellos con sus respectivas gráficas. Y para ello también debemos calcular las reacciones a las cuales están sometidas las vigas, si se encuentra sobre un apoyo móvil, si se encuentra empotrado, si se encuentra sobre un apoyo fijo. Eso ya dependerá del problema. Y bueno, todo ello lo veremos en el solucionario. Empezamos con la resolución de los problemas y empezamos con la pregunta número 1. El enunciado de la pregunta número 1, que es para calcular el momento de par de fuerzas, nos dice lo siguiente. Calcular el momento resultante producido por los dos pares de fuerza. El primer par de fuerza tiene como fuerza P, el segundo a Q, como muestra la gráfica. El P tiene 180 newton de módulo, su módulo de P es 180 newton, el Q, el módulo de la fuerza Q es 300 newton. Y los puntos H y JK son puntos medios de los segmentos respectivos. Y bueno, nosotros sabemos que para calcular el momento de un par de fuerzas debemos saber el vector posición de un punto cualquiera de una fuerza con respecto a la otra, ¿no? Para hallar nuestro R. Por ejemplo, este puede ser nuestro R, ¿no? Ya, y acá el momento de par de fuerzas de F vendría a ser R por F. Ya, eso es lo que hemos aplicado acá, ¿no? Ya nos dan los dos pares de fuerzas P y Q. Y lo que tenemos que hacer es calcular primero el momento de par de fuerzas de P y luego el momento de par de fuerzas de Q y sumarlos, ¿no? Ese sería el momento resultante que nos piden. Primero, en Q dicen. Primero vamos a hacer el momento de par de fuerzas de Q. El R, nuestro R vendría a ser este punto menos este punto, ¿no? Ese vendría a ser el vector R, que vendría a ser 40J, porque se encuentra sobre el eje Y. Y Q vendría a ser 300K. Como Q está perpendicular al plano XY, solamente tiene componentes en el eje de K, ¿no? Perdón, solamente tiene componentes en el eje de Z. Así que solo tiene vector unitario K. Ya hacemos la multiplicación vectorial, el producto vectorial, y nos sale 12.000 I newton por metro. Ahora tendremos que calcular el vector posición de R sub P, que sería este. Pero vamos a trazar este, o sea, podrían ser infinitos, incluso podría ser el de acá, y el resultado no va a cambiar. Podría ser este. Pero ¿por qué no utilizamos esto, no? ¿Y por qué esto sí? Este R vamos a utilizar ya que conocemos los puntos K e I. Y al restarlo vamos a obtener el vector posición. Por eso es que lo restamos. El punto K menos I. El punto K lo conocemos, nos dan de dato incluso que K es punto medio. Entonces los componentes de K vendría a ser 130 en el X. En Y tendríamos 60 porque es punto medio. En Z tenemos 45 también por lo mismo porque es punto medio. Menos el 0,60,45 que es en Y, que también es punto medio.
y tendríamos 130i. O sea, este sería nuestro R sub P. O sea, ya tendremos, o sea, mejor dicho, ¿no? Ya tenemos nuestro R. Ahora faltaría nuestro F. O sea, sí tenemos nuestro P ya, pero no tenemos expresado como vector. Solamente tenemos el módulo. Pero a nosotros no nos interesa el módulo porque el momento es un vector y tendríamos que calcularlo mediante el producto vectorial, ¿no? Entonces tendríamos que encontrar el P, pero expresado como vector. Ya, lo primero, para expresar un vector nosotros sabemos cualquier vector, ¿no? Por ejemplo, nuestro F, ¿ya? Tenemos un F acá. Tenemos un F acá, ¿no? Y solamente conocemos el módulo de F y conocemos el vector unitario a lo largo de F. Entonces, el vector F sería el vector unitario por el módulo de F, ¿no? Ya, nosotros conocemos el módulo de P, de, de la fuerza P, pero no conocemos su vector unitario. Y lo necesitamos para calcular el vector de la fuerza P, ¿sí o no? Entonces lo que nos faltaría es el vector unitario. Y para hallar un vector unitario, lo que vamos a hacer es restar K menos J. Como K menos J está en la dirección, este vector está en la dirección de P, vamos a restarlo, ¿no? Sería el punto K menos el punto J, que vendría a ser esto, ¿no? Este es el punto K y este es el punto J. Sería 130,60,45 menos 65,120,0. Tendríamos esto. Este es el vector KI. Vector KJ, perdón. Este es el vector KJ. Tendríamos que restar estos dos puntos. Pero como es vector unitario, nosotros sabemos que el módulo del vector unitario es 1. Tendríamos que dividirlo entre su módulo, ¿no? Y tendríamos esto. Así que ya obtuvimos el vector unitario a lo largo de P. ¿Dónde está? Está acá, ¿no? Ponemos U le ponemos, ¿ya? Ya. Ahora, a ese vector unitario, ¿qué tendremos que hacerle? Es multiplicarle por su módulo, ¿no? Y acá afuera lo hemos multiplicado por su módulo de P. Ya. Y lo que tenemos que hacer es R sub P, que tenemos que es 130i, que está acá, por P, por P sub P, ¿sí o no? Por P sub P y por el módulo de P. Claro, este sería por el módulo de P, ¿no? Ya. Sería P sub P, que sería 0,65, eso que lo hayamos acá, por el módulo de P que está afuera. Ya, haciendo el producto vectorial obtenemos esto. O sea que ya conocemos el momento de par de fuerzas de P y también conocemos el momento de par de fuerzas de Q. Y nos piden el momento resultante. Entonces fácilmente tendríamos que sumar nada más. Y eso sería la solución del problema 1. Ahora pasaremos con la solución del problema número 2, donde nos dan un gráfico, nos dan una superficie que está siendo sometida a una carga distribuida. Y el enunciado nos dice que calculemos la fuerza total y el centro de presión. Bueno, como tenemos una superficie en el plano XY y a su vez esta está siendo sometida a cargas distribuidas paralelamente en toda su superficie, nosotros sabemos que se ejerce una presión por la carga distribuida sobre el área, ¿no? El área de la superficie. Es por ello que nosotros podríamos calcular la fuerza total sobre esta superficie, pero la fuerza total va a actuar en un punto perpendicularmente a la superficie, donde este vendría a ser el centro de presión, no de la superficie. Acá tenemos el I sub C, el centro de presión, y el X sub C. Nos piden hallar la fuerza, la fuerza equivalente o la fuerza total, porque existen, ¿no? Acá infinitas fuerzas que están paralelas
que están perpendicularmente a la superficie, pero nosotros nos piden calcular la fuerza total, que vendría a ser la resultante de todas estas infinitas fuerzas que actúan sobre un diferencial de superficie, podría decirse, ¿no? Por acá este diferencial de superficie. Todas las fuerzas infinitas. Ya vamos a hallar la fuerza total. Bueno, nosotros sabemos por definición que diferencial de fuerza es igual a la presión por el diferencial de área, ¿no? Y la presión, como podemos observar, se trata de un plano en el espacio. Este es el plano. Y el plano tiene la ecuación de A más B de X más C sub I. Y bueno, como ya tenemos de dato 4 puntos, por estos 4 puntos pasa el plano, el P de X sub I, P de X, Y. Bueno, como tenemos ya estos datos, podríamos hallar tranquilamente los coeficientes, ¿no? El A, el B y el C. Y acá tenemos que el A es 0, el B es 50 tercios, el C es 100 novenas. Ya, una vez que obtenemos la expresión de la presión, realizamos la integral. En este caso es una integral doble, ya que se trata de un diferencial de integrar el área de una superficie. Y bueno, tenemos que la fuerza es igual a 16.200 kilogramos, ¿no? La carga distribuida. Esa es la fuerza total, entonces, que actúa sobre toda la superficie, ¿no? Pero esta actúa sobre un punto en específico, y ese punto es el centro de presión. Y ahora tenemos que calcular las coordenadas, ¿no? Ya, una vez calculada la fuerza total que actúa sobre toda la superficie, en un punto de la superficie, la fuerza total que actúa en el centro de presión, necesitamos calcular los momentos respecto al eje Y y respecto al eje X. ¿Y para qué? Ya que el centro de presión en Y va a ser igual al momento en X entre la fuerza total. Y lo mismo para el centro de presión en X, ¿no? Va a ser lo mismo que el momento entre la fuerza total, ¿no? Ya. Nos falta esto porque la fuerza total ya la tenemos, ¿no? Que es 16.200. Ya, y hacemos una integral doble otra vez. Solo que acá es por X y acá es por Y. Y tenemos los siguientes valores. Y a los restos solamente de hacer una simple división. Y finalmente obtenemos que el centro de presión tiene como coordenadas 7.33, 5 metros. Bueno, eso sería todo respecto al problema número 2. Ahora pasamos con la solución del problema número 3. Como podemos ver, como podemos ver aquí, se trata de equilibrio en cuerpos rígidos que pasa por los puntos A, C y B, donde C vendría a ser rótula, nos dan de dato, B apoyos y A también apoyo. Ya, y nos piden calcular V sub A, H sub A, V sub B, H sub B, donde V sub A es la reacción vertical de A, H sub A es la reacción horizontal, lo mismo para B y H. Bueno, acá tenemos la gráfica. Y lo primero que tenemos que hacer siempre que tengamos, perdón, hallar un equilibrio en un cuerpo rígido para ver las reacciones, para ver todas las fuerzas, es mejor bosquejarlo con un DCL para tener un mejor panorama sobre la cantidad de fuerzas que hay y también las dimensiones de las mismas. Acá en A, como hay un apoyo, tiene una reacción vertical horizontal, en B lo mismo, y en C no tiene. O sea, sí tiene, pero son internas al realizar un corte por acá, pero no se coloca en el DCL porque se consideran fuerzas internas, ¿no? Ya. ¿Y qué pasa cuando hay una rótula? Esta es rótula. ¿Qué pasa cuando hay una rótula? Cuando hay una rótula, se divide en dos tramos, se hace como un corte acá.
Toda esta estructura, podríamos decirle, se divide en dos partes, haciendo un corte en C, y el momento desde a C respecto a C va a ser cero, y el momento resultante desde C a B respecto a C va a ser cero, siempre. Por ejemplo, por eso es que primero analizamos el tramo CB en C y B, lo graficamos, y el momento en C, como ya dijimos, va a ser cero, obteniendo como la reacción vertical en B 130 kN con dirección hacia arriba. Y en total, en el tramo A, C y B, toda la estructura, todo el cuerpo, ¿no? Toda la estructura del tramo A, C y CB. Ya. Tendríamos que hacer una sumatoria de fuerzas, y ya que como es un equilibrio, está en estado de equilibrio, las fuerzas resultantes tienen que ser igual a cero, tanto en la vertical como en la horizontal, ¿no? Ya. Acá estamos, en este caso estamos en vertical. Por ejemplo, la reacción vertical en A de acá, más 130, que sería la que habíamos hallado en B acá, más V sub B, más 162.5 que vendría a ser esta, menos 390 que vendría a ser la que tenemos como carga distribuida, pero que actúa sobre este punto, ¿no? Igual a cero. Y ahí obtenemos que la vertical en A es 97.5 kN con dirección hacia arriba, porque no salió positivo, ¿no? Ahora, en el tramo CA, como ya mencionamos, cuando existe una rótula en el tramo AC y CB, los momentos respecto a C van a ser igual a cero. También aplicamos lo mismo y obtenemos que la reacción horizontal en A es de 184.11 kN con dirección hacia la izquierda. Y en total, como sabemos, ese equilibrio, está en estado de equilibrio la estructura, tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas también en la horizontal, ¿no? Al hacer en la horizontal, sumamos, que vendría a ser primero cero. Por ejemplo, acá nos damos cuenta que hay una reacción horizontal en B, acá también hay en A, y acá tendremos otra horizontal, sería H sub A, sería 325 kN menos H sub A menos H sub B, ¿no? 325 menos H sub A menos H sub B. Pero nosotros sabemos que H sub A es 184.11 kN, así que ya obtenemos el H sub B. Y es así como tendríamos las cuatro reacciones, que son los que nos piden, ¿no? Ya. Y así concluiríamos el problema número 3. Bueno, ahora pasamos a la solución del problema número 4, que se trata del tema de vigas, donde debemos hallar la fuerza cortante en cada punto a lo largo de la viga y también el momento flector, y ambos con sus respectivas gráficas. Acá tenemos la viga con sus reacciones. Tenemos una carga distribuida acá. Este es de 8.3 kN por metro. Acá hay que ponerlo. 0.3 kN por metro. Carga distribuida sobre una línea. Ya, y como sabemos, cuando tratamos este tipo de problemas no consideramos el peso de la viga, sino las cargas externas que soporta la viga, ¿no? Y las reacciones también. Ya, primero acá nos dice que hay una fuerza de 5 kN, también hay un momento, dice 3 kN metro. A ver. Ya. Ya, y así es tal cual nos presenta, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, en A tenemos un apoyo móvil. Si es un apoyo móvil, quiere decir que solo presenta
reacción vertical, ¿no? En Y. Y acá en B también presenta ambos, ¿no? Reacción vertical en el eje Y y en X. Pero no vamos a, en- a encontrar el de X. O sea, sí va a ser igual a cero, pero no tiene nada que ver en este tipo de problemas porque vamos a hallar la fuerza cortante y el momento flector, ¿no? Que vendría a ser a lo largo del eje Y, que es perpendicular al eje longitudinal de la viga, ¿no? Y como sabemos, condiciones de equilibrio, el momento en B, o el momento en cualquier punto de acá, mejor dicho, es cero. ¿Está bien? Ya. Haciendo las operaciones, tenemos que la reacción en A, la reacción vertical en A es 13.73 kN. Y también sabemos que la sumatoria de fuerzas tanto en la vertical como en la horizontal va a ser igual a cero. Y obtenemos estos resultados. La reacción en A 13.73, la reacción en B 16.23. Ahora, lo que tenemos que hacer es ir desde la izquierda a la derecha, o sea, desde M hacia N, eh, para calcular la fuerza cortante, que acá lo tenemos representado como V, lo tenemos representado como V y el momento flector como M. Ya primero vamos a dividir en ciertos intervalos, dependiendo la gráfica también, o dependiendo dónde se encuentran las reacciones, las fuerzas y los momentos a lo largo de la viga, ¿no? Primero de 0 a 0,6. Obtenemos acá un X, hacemos un pequeño corte imaginario, donde este es X, que varía desde 0 a 0,6, y solamente obtenemos que fuerza cortante es menos 5, ¿no? Porque tiene dirección hacia abajo la fuerza. Y el momento vendría a ser 3 menos 5x, ¿no? Porque hay un momento positivo, convencionalmente, ya que está en sentido horario, y menos 5x por el x, porque 5 por la distancia, ¿no? Hacia el punto. 3 menos 5x. Cuando x es igual a 3, cuando x es igual a 0, cuando x es 0, el momento es 3, y cuando x es 3, el momento sería menos 12, ¿no? Pero acá debería ser menos 12. Perdón, cuando x es 0,6, sí, vendría a ser 3, está bien eso. Ya, ahora vamos a pasar de 0,6 a 1,2, ¿no? Desde acá hasta acá, o sea, el x ahora va a estar acá. O sea, todo esto va a ser x, ¿no? Ajá, todo eso va a ser x. Ya, el momento flector, no, primero hallaríamos la fuerza cortante, que vendría a ser menos 5, más la reacción en A. Claro, ya no habría otra fuerza, ¿no? Que vendría a ser 8.73. Y el momento flector, que vendría a ser 3 menos 5x. 3 vendría a ser por esto, ¿no? Anteriormente. 3 menos 5x más 13.73, que es la reacción en A, por x menos 0,6. X menos esta parte, ¿no? Ya, y cuando es 0,6 sale 0, y cuando es 1,2, 5.24. Y ahora pasaremos al siguiente intervalo, que es de 1,2 a 2,4, o sea, en ese intervalo. Y curiosamente en ese intervalo hay cargas distribuidas. Y cuando hay cargas distribuidas hay una fuerza total, ¿no? También tendríamos que hallar la fuerza total, la fuerza equivalente en, por ejemplo, acá vamos a hacer un corte imaginario otra vez. Supongamos que acá todo esto vale x, ¿no? Todo esto vale x. Ya. Tendríamos que la fuerza cortante vendría a ser menos 5 más 13.73, la reacción en A, menos 8.3 por x menos 1.2. ¿Por qué esto? Porque como existe carga distribuida, hasta acá nada más va a ser la carga distribuida, solo esta parte. O sea, la carga distribuida va a actuar sobre una línea de x menos 1.2, o sea, esta distancia, ¿no? Este es x menos 1.2. Ya, y nosotros sabemos que la fuerza equivalente de una carga distribuida, en este caso una rectangular, vendría a ser 8.3 por x menos 1.2, y negativo porque está hacia abajo, ¿no? Y cuando le damos 1.2 a la fuerza cortante es el resultado de, cuando le damos 1.2, perdón,
al X, el resultado de la fuerza cortante es 8.73 y cuando le damos 2.4 es menos 1.23. Apuntamos estos datos desde ya, ya que al momento de realizar la gráfica, de realizar el diagrama de la fuerza cortante nos va a ser muy útil, al igual que el momento flector. Y el momento flector, calculamos los momentos. 3, este momento es constante, ¿no? Porque está en un punto. 3 menos 5x, 5 por x, sería como el brazo, ¿no? Como lo conocemos mayormente. Más 13.73 por x menos 0.6. La reacción en A es hacia arriba, ¿no? Sería 13.73 por x, todo x, menos esta partecita. Esto sería toda esta distancia, ¿no? X menos 0.6. Menos, ahora tendríamos que calcular el momento que produce la carga distribuida, ¿no? Sobre esta distancia, que ya dijimos que es x menos 0.6. Sería menos 8.3 por x menos 0.6 al cuadrado entre 2, porque actúa sobre la mitad, ¿no? De este rectángulo, de esta distribución rectangular. Ya. Ahora nosotros podríamos seguir en el siguiente intervalo que vendría a ser de 2.4 a 3. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no seguimos? Es que mire, lo que pasa es que al momento de nosotros seguir aumentando el X, ya como que tenemos una operación más engorrosa, nuestras operaciones ya se vuelven más extensas. No digo que va a aumentar el grado de X como por ejemplo X al cuadrado, X al cubo, X a la cuarta. No, no me refiero a eso, sino me refiero a que las operaciones van a ser más largas y por eso es más conveniente partir de n a m, ya que, ya que estaríamos solamente analizando esta parte, ¿no? Esta parte nada más estaríamos analizando, porque solamente nos faltaría este tramo de viga, ¿no? En cambio, si seguimos de m hasta acá, el tramo es más largo y al momento de hacer las ecuaciones nos va a salir más engorroso, más extenso, así que por eso partimos de derecha a izquierda, de n hacia m. Ya, y al partir de n hacia m, el x ahora va de este lado, ¿no? Así va el x ahora. Ya, el primer tramo de 0 a 0,6 sería este, ¿no? La fuerza cortante es 5, el momento es menos 5x, ¿no? Ya, y cuando es 0, cuando el x es 0, el momento flector es 0, cuando es 0,6 menos 3. Ahora, de 0,6 a 1.2, ¿no? Que tendría 5 menos 16.23, que es la reacción de B, sería menos 11.23, ¿no? Ya, pero ustedes se preguntarán por qué acá no debe ser menos, ¿no? Porque la fuerza está hacia abajo. Lo que pasa es que convencionalmente cuando se trabaja de izquierda a derecha, sí se coloca, ¿no? Cuando está, por ejemplo, esta fuerza está hacia abajo, sí se coloca en negativo, ¿no? Pero cuando trabajamos de derecha a izquierda es como que el sentido cambia simplemente. Y ahora va a ser 5. ¿Está bien? Con signo positivo. Y el momento menos 5x, ¿no? Y cuando es de 0.6 a 1.2, lo mismo, ¿no? 5 menos 16.23, que es la reacción en B que está hacia arriba, pero es menos porque es de derecha a izquierda. Y el momento menos 5x, 5 por, o sea, hacemos un corte imaginario, o sea, que está acá este x, ¿no? Esto es x, claro. Sería menos 5 por x más 16.23, que es la reacción en B, por x menos 0.6. Y al evaluar, ¿no? El x al evaluar acá en el momento, en la ecuación del momento nos sale menos 3 y 3.74. O sea que ya obtuvimos el momento flector y la fuerza cortante en cada punto de la viga. Entonces ahora sí podemos pasar a realizar los diagramas. Y bueno, estos serían los diagramas. Este sería la fuerza cortante y este sería el momento flector. Acá está a lo largo del eje longitudinal de la viga. Y bueno, estos puntos salen de acuerdo a lo hallado acá, ¿no? El punto de inicio 3, 0, menos 5, menos 5, 3, 0, 0, 5.24 y se trata de una función lineal, ¿no? Ya, y eso por matemática ya sabemos cómo graficar este tipo de funciones. Ya, y acá hay un dato importante que es cuando
la fuerza cortante cero se produce el momento máximo, que es de 9,83. Bueno, eso sería todo con respecto a la pregunta número 4. Gracias.